Ok, déjeme decirle una de las razones por la cual yo estoy bien contento de estar aquí. Obviamente de conocerlo a ustedes, pero hoy vamos a hacer una de mis cosas favoritas y es de tomar un libro de la Biblia y aprenderlo. A mí me encanta de podernos pasarnos una tarde, vamos a pasarnos aquí varias horas estudiando el libro de Juan, y al final de hoy en día es como que le añadí ese libro a su biblioteca espiritual. Y yo espero que este libro les sirva a ustedes de ayuda como me ha servido a mí de ayuda. Estoy bien contento. Ahora déjenme decirle algunas cosas. Esto no va a ser tipo predicación. Yo voy a hacer preguntas. Yo quiero que ustedes la contesten. Yo quiero que ustedes lean. Yo no lo voy a leer todo. Y lo bueno es que vamos a estar en un libro que es Primera de Juan. No vamos a estar Apocalipsis, Génesis, en diferentes lugares. Solamente vamos a estar en un libro. Si tienen su Biblia, vayan a Primera de Juan, que se encuentra casi al final de la Biblia. No lo confundamos con el Evangelio de Juan. Primera de Juan. Ahora, déjeme decirle, Primera de Juan fue escrito para contestar una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho. Nos hemos hecho en el pasado, nos hacemos en el presente, y estoy seguro que tú te la has hecho que te la vas a hacer en el futuro. Y es esta pregunta: ¿estoy salvo? ¿Cómo yo sé si estoy salvo? Debe serte, ¿alguna vez tú te has hecho esa pregunta? ¿Estoy yo salvo? ¿O cómo puedo yo saber si estoy salvo? Quizás tú no te hiciste la pregunta usando esas palabras, pero tú te has hecho la misma pregunta usando otras palabras. Por ejemplo, ¿alguna vez tú te has hecho la pregunta: ¿cómo sé si yo voy al cielo? ¿Alguna vez te has hecho tú esa pregunta? ¿Qué me va a pasar a mí después que yo muera? Es la misma pregunta. ¿Cómo sé si estoy salvo? O por ejemplo, ¿qué me va a pasar a mí en el día del juicio? Es la misma pregunta. ¿Cómo sé si estoy salvo? Y Primera de Juan fue escrito para contestar esa pregunta. Y piensen en esto por un segundito. Jesús nos dijo a nosotros que esa es la respuesta a esa pregunta. Es lo más importante de la vida. No vayan allá, solamente escuchen esto, porque no vamos a salir de Primera de Juan. Marcos 8:36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su qué? Su alma. ¿Qué Jesús nos está diciendo aquí? La respuesta a la pregunta ¿soy salvo? Es lo más importante en el mundo. Piensa por ejemplo en esto. Hace un mes atrás quizás, o algunas semanas atrás, se murió Kobe Bryant. A mis hijos, yo tengo 3 hijos, le encanta el baloncesto, y yo sé que ellos saben quién Kobe Bryant es. Y yo tomé la oportunidad para enseñarle a mis hijos una buena lección. Yo le pregunté a mis hijos: Kobe Bryant se acaba de morir. Y ellos dijeron: wow, Kobe Bryant se murió. Y dice, sí, se murió. Y yo le dije a ellos: piensen en algo. Ahora, ¿qué importa cuántos puntos metió Kobe Bryant? ¿O cuántos rebotes él obtuvo? ¿O cuánta asistencia él dio? ¿O cuántos campeonatos él ganó? ¿Importa ahora que está muerto? No. Ve, nada de eso importa. Lo que importa ahora es si Kobe Bryant estaba salvo o no. Ve, la respuesta a esa pregunta es lo más importante. Y qué bueno que Dios nos dio un libro donde podemos explorarlo y saber si nosotros estamos salvos. Vayan a Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Porque otra vez, Juan escribió esta carta para saber si nosotros estamos salvos. Primera de Juan 5:13. ¿Quién le gustaría leerlo? Primera de Juan 5:13.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, so noten el versículo 13. Estas cosas os escribí a vosotros que creéis. Una pregunta, primera de Juan, ¿fue Cristo para creyentes o para no creyentes? Para creyentes. Para creyentes. ¿Y para qué propósito? Noten para qué propósito en el versículo 3. Para que sepáis que tiene vida eterna. En otra palabra, es la misma pregunta. Juan escribió este libro para que el cristiano pueda saber, ¿tengo vida eterna o no? ¿Tengo comunión con Dios o no? ¿Estoy salvo o no? Ese es el propósito para esta carta. Ahora, déjeme decirle, para decirle algo bien importante de Primera de Juan. Y si están tomando nota, tienen que tomar esto. Juan dice o habla de la misma cosa usando diferentes palabras. Pero al final del día, él está hablando de lo mismo. Vamos a explorarlo. Aquí él dice que él escribió este libro para que sepáis que tienen vida, ¿qué? Vida eterna. Vamos a otro texto. Vayan a Primera de Juan capítulo 1 ahora. Vamos al capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Y alguien lea versículo 6. Él habla de la misma cosa usando diferentes palabras. Primera de Juan 1:6. ¿Quién lo tiene? ¿Ok, hermano? Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nota el versículo 6. Si decimos que tenemos ¿qué? Comunión con Él. Una pregunta. No está hablando de lo mismo. ¿Cómo yo sé si tengo comunión con Dios? ¿No es lo mismo? ¿Cómo yo sé si estoy qué? Salvo. ¿O cómo yo sé que tengo vida qué? Eterna. Es lo mismo. Él habla de la misma cosa usando diferentes palabras. Por ejemplo, vayan a Primera de Juan 2, versículo 3. Primera de Juan 2, 3. Nota otra manera que él lo dice. 2, 3. Ok, ¿cómo yo sé si qué? Si conozco a Dios o no. ¿Cómo yo sé si tengo una relación con Dios? Que conozco a Dios. Es la misma cosa. ¿Cómo yo sé que tengo comunión con Dios? ¿Cómo yo sé que conozco a Dios? ¿O cómo yo sé que tengo vida eterna? Es lo mismo. Vayan al versículo 6. Otra del capítulo 2. Otra palabra. ¿Alguien la tiene? 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Permanece. Que permanece en Él. Es lo mismo. ¿Cómo yo sé que permanezco en Dios? Que estoy en Dios. Que conozco a Dios. Que tengo vida eterna. Es lo mismo, pero Él está usando diferentes palabras. Vamos a ir a otra. En ese mismo capítulo, versículo 28. Versículo 28. Capítulo 2, 28. Otra manera de decir lo mismo, pero usando palabras diferentes. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, ver gozados. Ok, nota lo que él dice aquí. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Nota aquí, ¿cómo yo puedo tener confianza cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo venga. Es la misma pregunta. Esa es clave, porque a veces Juan se puede volver un poquito confuso, porque a veces pensamos, me está cambiando de tema, me está diciendo otra cosa, pero él está hablando de la misma cosa usando diferentes palabras. Ok, esto es lo que vamos a hacer en la primera clase. Todo eso fue introducción. Esto es lo que vamos a hacer en la primera clase, que es esta. Vamos a hablar de actitudes que tenemos sobre esta pregunta. ¿Cómo yo sé si estoy salvo? Después vamos a hablar de los caminos que tenemos que andar para saber si estamos salvos. Y por último vamos a hablar de las personas
de la persona que tenemos que conocer para saber si estamos salvos. ¿Entendimos eso? So, vamos a hablar de actitudes que tenemos sobre esa pregunta, ¿cómo yo sé si estoy salvo? Los caminos o los exámenes que hay que pasar para yo saber si estoy salvo. Y último, vamos a hablar la persona que hay que conocer para saber si estamos salvos. ¿Estamos claros? Ok, so vamos a hablar de la primera. Actitudes que tenemos sobre esta pregunta. ¿Cómo yo sé si estoy salvo? Ahora, vamos a comenzar, no con nosotros, los cristianos, pero en el mundo. ¿Qué actitudes tú escuchas en el mundo sobre esta pregunta? ¿Cómo yo sé si estoy salvo? ¿Cuáles son algunas actitudes que hay en el mundo sobre esta pregunta? ¿Cuáles son algunas actitudes? Dicen que Dios es milagroso, poderoso y que le va a dar salvación aunque estén como estén. Exactamente. Una actitud que hay en el mundo es que todo el mundo está salvo, ¿no es verdad? En otras palabras, yo todavía no he ido a un funeral donde dicen no sabemos dónde está el muerto. No, en todos los funerales ¿qué? ¿O está en qué? En un mejor lugar. Puede ser la peor persona, pero cuando se muere está en un mejor lugar. En otras palabras, el mundo nos dice que al final del día todo el mundo está salvo. Yo me acuerdo, y es tanto el extremo que hay en el mundo. Yo fui a un funeral donde yo no conocía al que se murió, pero habían hermanos que conocía a la madre del hijo que se murió, y a un funeral bien triste, y me llevaron a mí para hablar de la palabra de Dios, para traer cierta consolación. Pues diferentes personas se pararon a hablar del muerto, y se paró la hermana a hablar de su hermano que acababa de morir, y desde que su hermana se paró, sabíamos que iba a ser un desastre, porque la manera en que ella comenzó a hablar, como que no sabía articular muy bien lo que iba a decir. Y yo me acuerdo que en el funeral ella concluyó como con estas palabras. Ella dijo: no, yo sé que mi hermano está en un mejor lugar, que está con Dios, aunque si él estuviera aquí no lo dijera porque era ateo, pero después se dio cuenta de lo que dijo y dijo: pero tú sabes que Dios le perdona todas las cosas que nosotros hacemos. El que se acaba de morir era un ateo que ni creía en Dios, pero al final del día ¿qué? Estaba con Dios. Esa es la actitud que vemos en el mundo. Pero vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 1, y vamos a leer 5 y 6. Primera de Juan 1 del 5 al 6, ¿ok? ¿Quién lo tiene ahí? Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nota aquí, Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Que Dios es qué? Luz. Ahora, yo voy a hablar más de eso en la segunda clase, pero yo pienso que la idea aquí es: Dios es luz, Dios es santo. Y nota lo que él dice: y no hay ¿qué? Ninguna tiniebla en él. Y si nosotros queremos tener comunión en él, tendremos que andar también en ¿qué? En luz también. Si decimos que andamos en tiniebla, decimos somos mentirosos. ¿Qué es lo que Juan nos está enseñando a nosotros? Que en asumir que todo el mundo va a ser salvo es asumir que Dios no es un Dios santo. En otras palabras, al final del día Dios va a aceptar ¿qué? A todo el mundo, a todo. Pero no, si Dios es un Dios santo, lo que van a ser salvos son los que andan en ¿qué? En la luz. ¿Me entienden o no me entienden? ¿Estamos claros que? Esa es una actitud. Hay otra actitud sobre esa pregunta que el mundo tiene. ¿Cuál es otra actitud que el mundo tiene sobre esa pregunta? Primero es: todo el mundo va a ser salvo. Segundo, ¿qué es? Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, que es la misma idea. Todos vamos a ser salvos, ¿ok? La segunda es más difícil de adivinar. Y déjeme decirle, es ignorar
esa pregunta. Ignorar. Yo pienso que la mayoría de las personas ignoran la pregunta si yo estoy salvo o no hasta que llega el momento de ¿qué? De la muerte. Llega el momento de la muerte. O van al hospital y te dicen, oye, tú tienes ¿qué? Tiene cáncer. Y ahí de una vez comenzamos a pensar en que estoy salvo, Dios, o no. ¿Qué me va a pasar a mí después que yo muera? Déjeme decirle, especialmente si somos jóvenes, a nosotros nos encanta ignorar la pregunta sobre si yo estoy salvo o no. Pero déjeme decirle, puede ser que llegue un día inesperado, donde la respuesta a esa pregunta es lo más importante. Yo me acuerdo que cuando Kobe se murió, diferentes personas estaban hablando de la reacción a la noticia. Y una persona dijo, cuando yo primero escuché la noticia que Kobe Bryant se murió, yo no la creí, porque yo dije, él es demasiado grande. ¿Para qué? Para morirse. No importa si tú eres grande, millonario, cualquier cosa en cualquier momento nos puede pasar. No podemos ignorar la respuesta a esa pregunta. Es la cosa más importante. ¿Entendimos? Ok, esas son las actitudes en el mundo. Ahora vamos a hablar de las actitudes sobre esta pregunta entre creyentes. ¿Cuáles son algunas actitudes que tú has visto entre creyentes sobre esta pregunta? ¿Cómo yo sé si estoy salvo? ¿Gordon? Tengo que ser perfecto o si no, no hay esperanza. Exactamente, esto es lo que yo digo, demasiado inseguro. En otras palabras, muchos creyentes dicen, no hay forma de saber. Normalmente piensan que no están salvos, aunque hay evidencia en su vida que están salvos. En otras palabras, están demasiado inseguros. No hay forma de saber. Cuando yo llegue al cielo, yo no sé ni qué va a pasar. Hay demasiada inseguridad entre los creyentes y piensan que no están salvos. Vayan a primera de Juan 1, versículo 7 aquí. Otra vez, estamos explorando estos versículos superficialmente ahora. En las próximas lecciones lo vamos a poder hablar un poquito más. Primera de Juan 1:7. ¿Quién tiene? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una pregunta, si nosotros andamos en la luz, ¿podemos decir que estamos salvos? ¿Qué nos dice ese versículo? Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si andamos en luz. Sí, pero en otras palabras, el cristiano puede tener seguridad. O por ejemplo, nota 2:6, el que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. Si yo estoy andando como Cristo anda, ¿puedo yo decir y estar seguro que estoy salvo? Sí. El cristiano sí puede saber si está salvo o no. Ok, piensa aquí, hay dos extremos. Algunas personas demasiado inseguros. Otras personas o otros cristianos que demasiado confiables. Sí. Pero ahí también nos dice que aún con nuestras debilidades podemos estar seguros, porque dice que si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre nos purifica o nos limpia de nuestro pecado. Significa que aunque cometemos errores, Dios nos está asegurando la salvación. Amén, exactamente. Y de eso que vamos a hablar. Nosotros podemos estar seguros de que estamos salvos. Y la sangre y nuestro caminar nos ayuda. ¿Ok? Ok, pero vamos a pensar en esto.
Entre creyentes hay algunos que están demasiado asegurados de su salvación. No piensan en su salvación porque dicen, ya yo me bauticé, ya yo me bauticé y ya estoy salvo. Y él dice, mi salvación fue algo que Dios resolvió y algo que yo no tengo que trabajar ni pensar en eso. ¿Sabe, Emma? Detrás de esto muchas veces está la falsa enseñanza: una vez salvo, siempre salvo. Y a veces pensamos, ya yo me bauticé, ya yo tomé los pasos que tenía que tomar, ya estoy salvo y no me preocupo más. Vamos a ver lo que nos dice Juan aquí. Primera de Juan 1, del 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nota aquí, en el versículo 6 tenemos la persona que es demasiado segura de sí mismo. Él dice, si decimos que tenemos comunión con ¿quién? Con Él. Oh, yo estoy salvo, yo voy a ir al cielo, pero andamos ¿en qué? En tiniebla, nuestro caminar es de tiniebla. Juan nos dice, usted es un mentiroso y no practica la verdad. Tú no puedes estar seguro de tu ¿qué? De tu salvación. Hay dos extremos: demasiado seguro y demasiado inseguro. Y yo espero que las clases de hoy nos ayuden a entender que yo juego una parte, Dios juega una parte, y que podemos estar seguros de nuestra salvación. Un ejemplo de una persona que estaba demasiado seguro es cuando vemos el fariseo y el publicano. El fariseo dijo, oh, gracias Señor, porque yo no soy como este. Yo doy mi día, hago lo que tengo que hacer. Estaba demasiado seguro. Sí. El que fue justificado fue el que ni alzó sus ojos y Dios le perdonó sus pecados. Amén, exactamente. Ok, yo sé que algunos llegaron un poquito tarde. Estamos en Primera de Juan, que se encuentra al final de la Biblia. Vamos a estar ahí solamente, ok. Y estamos hablando, tratando de contestar la pregunta, ¿cómo yo sé si estoy salvo? Y hablamos de que Primera de Juan fue escrito para contestar esa pregunta. Ahora, vamos a ir a la segunda parte. Los caminos que tenemos que andar para saber si estamos salvos. En otra palabra, en Primera de Juan hay 3 caminos o 3 pruebas o exámenes que tenemos que pasar para saber si estamos salvos. Ahora, las próximas 3 clases vamos a hablar detalladamente de qué significa, de esos 3 caminos. Pero ahora solamente vamos a dar como si fuera un overview, bien rapidito. ¿Cuáles son los 3 pasos o los 3 caminos que yo tengo que andar para yo saber si estamos salvos? Ahora, esto es bien importante. En Primera de Juan, el andar en la luz no significa perfección, o el andar en el amor no significa perfección, pero sí significa progreso. Yo voy a hablar más de esto ahorita. Pero ¿cuáles son los 3 exámenes o los 3 caminos que tenemos que andar para saber si estamos salvos? Primeramente, el examen de la luz. El examen de la luz. Ya hemos leído este versículo, pero vamos a leerlo otra vez. 3 exámenes. El primero es el examen de la luz o el camino de la luz. Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del 5 hasta el 7. Del 5 hasta el 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo,
su Hijo nos limpia de todo pecado. Es obvio, si nosotros vamos a tener comunión con Dios, necesitamos andar ¿en qué? En la luz. Tenemos que andar en la luz. Déjeme decirle, este examen tiene que ver con nuestra determinación para mantenernos lejos del pecado. Él dice, si Dios es luz, yo tengo que andar en la luz. Yo le llamo a este examen el examen moral. ¿Estoy yo tratando de vivir una vida moral apartada del pecado? ¿Estoy yo luchando para vencer el pecado en mi vida? ¿O me está venciendo el pecado en mi vida? No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de progreso. No podemos pensar que estamos salvos y vivir en el pecado al mismo tiempo. Debe decir, hermano, es fácil pensar que soy buena persona, que estoy salvo, aunque estoy viviendo en el pecado. Pero nota lo que Primera de Juan 3 7 y 8 nos dice. Primera de Juan 3, 7 y 8. Nota lo que Primera de Juan 3, 7 y 8 nos dice. ¿Quién lo tiene? ¿Quién sea? Puede. Primera de Juan 3, 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nota el versículo 7, uno de mis versículos favoritos. Hijitos, nadie os ¿qué? Engañe. Cuando la Biblia te dice a ti, nadie os engañe, es porque es fácil ¿qué? Engañarnos, ¿ok? Pero nota lo que él dice aquí. El que hace justicia es ¿qué? Justo, ¿como qué? Como Él es justo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el dicho, tú eres lo que comes? ¿Tú eres lo que comes? Y no sé si han visto fotografía donde si tú estás comiendo comida chatarra, te muestran adentro y qué, comida chatarra, ¿verdad? Pero si comes comida saludable, ¿cómo se ve por adentro? Saludable. Eso nota aquí. ¿Sabe lo que Juan nos está diciendo aquí? Tú eres lo que practicas. Si tú estás practicando la justicia, pues tú eres ¿qué? Justo. Pero si no estás practicando la justicia, no eres justo. Pero nosotros muchas veces nos engañamos. Decimos, es verdad que yo no estoy haciendo la cosa correcta, pero aunque sea tengo un buen ¿qué? Buen corazón, exactamente. Déjeme decirle, esto es algo en lo cual yo he cambiado. Yo me acuerdo, mi papá se hizo cristiano, pero se apartó. Y por mucho tiempo mi papá, aunque estaba apartado, iba a la iglesia, pero nunca se reconciliaba. No se reconciliaba. Iba a algún estudio bíblico y yo siempre decía esto. Yo sé que mi papá no está haciendo la cosa correcta. Yo sé que él no está viviendo bien ahora. Pero aunque sea mi papá, tiene un buen ¿qué? Buen corazón. ¿Qué nos diría Juan sobre eso? ¿Qué nos dice Juan? Que es injusto. ¿Ah? Sí, que es injusto. Si él no está practicando la justicia, pues es injusto. Pero muchas veces nosotros decimos cosas como que, oh, verdad que yo no estoy viviendo correctamente, pero tengo un buen corazón. Dios me entiende. No, Juan dice, no, tú tienes que andar en la luz y así tú sabes si estás salvo o no. ¿Entendimos eso o no? Ok, nota aquí, segundo. Él habla de el examen del amor. El examen del amor. El examen de la luz y el examen del amor. Vayan a Primera de Juan 4, 20 y 21. 20 y 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. ¿Quién lo quiere leer? Este es el otro examen que tenemos que pasar. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nota aquí otra vez. Si alguno dice yo amo a Dios, ¿pero qué?
pero aborrece a su hermano. ¿Qué nos dice Juan aquí? Oh, usted es un mentiroso. Eso es lo que Juan nos dice aquí. Él dice 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a quién, a su hermano. Juan nos dice aquí que el amor es algo esencial para nuestra salvación. Este examen, mientras el otro tiene que ver con el examen moral del pecado, este examen tiene que ver cómo nos llevamos el uno al otro, especial cómo nos llevamos con nuestros hermanos y nuestras ¿qué? Y hermanas. ¿Estoy yo amando a mis hermanos y a mi hermana? ¿Soy yo paciente con ellos? ¿Sacrifico para ellos? ¿Estoy dispuesto a perdonar a mi hermano y a mi hermana? Juan nos dice que no podemos estar seguros de nuestra salvación si nosotros no tenemos amor. ¿Para quién? Para el uno con el otro. Déjeme decirle, hermano, hoy en día, esto es tan importante porque hoy en día se habla que lo único que tú necesitas es tener una relación personal ¿con quién? Con Dios. En otra palabra, lo único que importa es ¿quién? Dios. Y yo tengo mi relación personal con Dios. No quiero saber de esos hermanos, pero yo y Dios estamos ¿qué? Bien. ¿Qué nos dice Juan sobre eso? No funciona así. Él dice, tú no puedes decir, yo tengo una relación personal con Cristo, yo y Cristo estamos bien, pero yo no soporto a esos hermanos allá. No, Dios está diciendo aquí que tenemos que vivir en comunidad, tenemos que asistir, ser miembros de la comunidad, amarnos el uno al otro para saber si estamos ¿qué? Salvos o no. ¿Entendimos eso? Y el examen número 3 tiene que ver con el examen de la verdad. ¿Estoy yo en la verdad o no? ¿Estoy yo practicando la verdad o no? Vayan a primera de Juan 2, 23 y 24. Ok, so el examen de la luz, el examen del amor y el examen de la verdad. Ok, primera de Juan 2, 23 y 24. 23 y 24. Todo aquel que niega el Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ok, nota aquí, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene a quién. Pero el que confiesa al Hijo tiene también quién. Ahora, nota el 24, porque el 23 y el 24 están condenados. En cuanto a vosotros que permanezca en vosotros los que oíste desde qué. Desde el principio. Vamos a ver ahorita en nuestra lección sobre la verdad que lo que es desde el principio son las enseñanzas de los apóstoles. Él dice, si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceráis ¿en quién? En el Hijo. Y este examen tiene que ver si yo creo y practico las enseñanzas de los apóstoles. Juan claramente nos dice en este libro que hay enseñanzas específicas que nosotros tenemos que creer para saber si estamos ¿qué? Para saber si estamos salvos o no. Y si no permanecemos en esas enseñanzas, no podemos tener seguridad de nuestra ¿qué? De nuestra salvación. ¿Entendimos eso? Hermanos, esto es importante hoy en día porque hoy vivimos en un tiempo que lo que tú crees no es no es importante. Lo que es importante es amar a Dios en tu corazón. Y Juan dice, no, eso no es suficiente. Hay que creer cosas específicas para poder ser cristiano. Y tenemos que permanecer. No es solamente esta idea, yo amo a Dios y yo lo sirvo a Él de una manera general. No, Él dice, lo que se predicó desde el principio tiene que permanecer ¿en quién? En ustedes. Esos son los 3 exámenes o los 3 caminos en que hay que andar para saber si nosotros estamos salvos o no. ¿Entendimos eso? Ahora, yo quiero hacer este punto y otra vez.
va a llegar un momento en esta clase que yo lo voy a dejar sin esperanza, pero después vamos a hablar de buenas cosas. Pero yo quiero que pensemos en esto. Nota aquí. Juan nos dice que es necesario pasar los 3 exámenes para saber si nosotros estamos ¿qué? Salvos. En otra palabra, no solamente podemos mirar a una de esas cosas y decir, yo tengo una y por eso yo sé que estoy ¿qué? Salvo. No, Juan dice, hay que andar en las ¿qué? En las 3. Dale, porque nota por qué yo enfatizo eso. Algunos miran su moralidad y piensan, oh, yo estoy salvo. Ellos dicen, yo no practico ciertos pecados, así que yo estoy bien ¿con quién? Con Dios. Pero esa misma persona trata a los otros ¿qué? Mal.